Bueno, entonces ya continuamos con este subgénero narrativo, más que nada en el que es la novela y cómo se fue desarrollando durante este boom latinoamericano de, que tuvo su auge entre los 60s y 70s del siglo pasado. Tomamos en consideración que pues ya estamos en el siglo XXI y todo este boom, pues el boom latinoamericano se desarrolló en el siglo XX, ¿ok? En los años, ya mencionábamos, ya se vio en primera instancia, 1960 a 1970, generalmente en esos lares, ¿no? Ahora vamos a ver las características del boom latinoamericano. El boom fue un fenómeno especialmente editorial, que es lo que ya se había mencionado, y centrado sobre todo en el género de la novela. Se destacaron los proyectos novelísticos que tenían a la experimentación formal, a la innovación del lenguaje y a ciertos atrevimientos sociales y políticos, que eso no se venía viendo, ¿no? Fue algo nuevo, innovador. Un rasgo común de estas novelas es un deseo de vanguardia, tratamientos de tiempo de forma no lineal, apuesta por la polifonía, que es la polifonía básicamente es a la música que combinan los sonidos de varias voces o instrumentos simultáneos de manera que forman un todo armónico, un conjunto de sonidos, ¿no? Que se va desarrollando, va desencadenando y va formando estos sonidos, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. De igual forma, se enfatizaba cierto internacionalismo o identidad regional y nacional que no se alejaba del relato histórico, sino que lo usaba de telón de fondo, ¿ok? Aquí hacía, agarraba estas características del contexto, de la entidad, del país o de la región donde se encontraba, y de ahí agarraba esta situación para que pudiera tener más fuerza en el rasgo característico que desempeñaba. De igual forma, sus temáticas y perspectivas renovaron un notorio estancamiento en el realismo literario de la época y supusieron la emergencia de nuevos nombres a la palestra editorial hispana. Por otro lado, el boom ha sido criticado por consistir en su totalidad de escritores varones, en cuyas novelas el tratamiento de lo femenino evidencia el machismo imperante de América Latina y que lo que se manejaba en esa época, ¿no? Recordemos que pues, es el siglo pasado, el año 1960 y 1970, ¿no? Además, en su mayoría provenían de sectores ilustrados y universitarios de la sociedad, con un importante acceso a la cultura universal, es decir, eran poco representativos del pueblo latinoamericano de la época. Sin embargo, aquí menciona que estos escritores hablaban de los conflictos sociales, culturales que se presentaban, pero eran muy poco afectados porque aquí mencionaba que no eran los que redactaban esta información, no eran los que vivían ese problema, ¿ok? Estos eran generalmente, como menciona, ya universitarios o personas ilustradas con ciertos conocimientos que expresaban esta situación, no que los que veían afectados, digamos que lo veían a distancia todo lo que ocurría. A ver. Temas del boom latinoamericano. No existe una unidad temática en las novelas del boom. Esto se debe a que sus apuestas responden siempre al universo de intereses y al estilo personal del autor. Sin embargo, a grandes rasgos, puede decirse que el boom prefirió temas vinculados a lo nacional, lo regional o lo que aspirará a una nueva identidad latinoamericana. En consecuencia, estas obras apuntaban a reemplazar antiguos lugares comunes como arquetipos que a su vez se convertirían en clásicos con mucha rapidez. Seguimos viendo estos de los temas que manejaba este boom. Algo importante es la ruptura de barreras
entre lo fantástico y lo cotidiano. Así aparecieron vertientes como el realismo mágico, por un lado, valiéndose de ciertos aires de exotismo latinoamericano para narrar eventos maravillosos desde una perspectiva realista. Por otro lado, la ficción histórica, fuertemente anclada en la tensión política de lo real, tuvo su espacio en las novelas del boom. Muchas de ellas exploraron la temática del dictador latinoamericano, como Yo, el Supremo, de 1974, del paraguayo Augusto Roa Bastos. Autores y obras del boom latinoamericano. Ojo, aquí solo vamos a ver 4 autores. No todos los autores, porque pues, hay una lista mayor acerca de estos autores. Los principales autores del boom y sus principales novelas fueron 4 de distintas nacionalidades. Julio Cortázar, en Argentina, argentino, exiliado en Francia durante la presidencia de Juan Domingo Perón, fue un abierto entusiasta de las revoluciones cubanas y sandinistas, así como del gobierno de Salvador Allende en Chile. Su obra de cuentos y novelas incursionó en lo fantástico con mucho éxito. Su novela Rayuela de 1963 consolidó su ingreso al boom y se trata de un texto que puede leer de acuerdo a múltiples recorridos, no necesariamente de modos lineal. ¿Okay? No hay una temporalidad, puede empezar desde el principio y hay ciertas avances o ciertas maneras, contextos revolucionarios. Gabriel García Márquez, este colombiano, periodista de profesión y ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982, se hizo célebre por su ingreso al boom durante su estancia en Europa, antes de residir por el resto de su vida en México, con sus novelas El coronel no tiene quien le escriba, de 1962, Cien años de soledad, de 1967, que es muy reconocido, y El otoño de la patriarca, de 1975, entre otros. ¿Ok? Este otro escritor, Carlos Fuentes, mexicano, nacido en Panamá, hijo de diplomáticos mexicanos, fue un importante crítico y luchador contra la discriminación en México y profesor en una prestigiosa universidad estadounidense. Su obra La muerte de Artemio Cruz, de 1962, lo catapultó a la fama, pues ahí narra la vida de un ex revolucionario mexicano en su lecho de muerte. También se hizo un famoso por Aura, de 1962, y Terra Nostra, de 1975. Ese fue el escritor Carlos Fuentes. Y por último, vamos a ver a este escritor igual famoso y reconocido, el señor Mario Vargas Llosa, peruano, uno de los más grandes novelistas latinoamericanos del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010, es abogado de profesión y posee el título nobiliario de Marqués de Vargas Llosa, otorgado por el rey de España, Juan Carlos I. Fue un particular entusiasta de la Revolución cubana en sus inicios, aunque posteriormente se convirtiera en un férreo opositor a la misma. Su éxito internacional inició con su novela La ciudad y los perros en 1962, La Casa Verde en 1965 y Conversaciones en la Catedral en 1969, aunque luego publicó varios libros de periodismo, ensayo y crítica literaria. Bueno, esto fue un breve recorrido acerca de estos personajes en los cuales desempeñan este boom latinoamericano. Espero que se encuentren bien, chavos. Bueno, entonces les mando un saludo, su amigo, maestro y profesor, el maestro Juanelo. Uy, no sé qué pasó acá. Que estén bien, chavos.